Parece que hoy en día ya todo es CGI, pantallas verdes y estos muñecos horrorosos, de los que se han hecho varios videos al respecto. El cine como lo conocemos lleva ya varios años conviviendo con los programas de computadora y la inteligencia artificial. Para nosotros es muy normal ver fotos y videos detrás de cámaras donde los actores y actrices se encuentran en un entorno tapizado de pantallas verdes y azules. Pero toda esa parafernalia en algún momento fue algo novedoso y hasta aterrador. A su vez, además de los efectos especiales, otra gran innovación en el cine fue la animación, tanto integrada entre actores reales como también películas hechas completamente por computadora. Pero, ¿qué tienen que ver Godzilla, Pixar, King Kong, DreamWorks y Cowboy Bebop con Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick y el legendario filme de Jason y los Argonautas? Por más increíble que parezca, todos esos elementos están conectados gracias a dos grandes visionarios, Saul Bass y Ray Harryhausen, un par de viejos pelones que no solo cambiaron para bien el cine y la televisión como los conocemos, estando detrás de proyectos que definieron la historia del séptimo arte, sino que irónicamente también les dieron un fuerte golpe del que nunca se recuperó la industria. Pero basta ya de rodeos, pónganse cómodos que si eres fanático asiduo del cine, esto se va a poner muy bueno. Oigan, ¿y el intro? Ah, ya vi, es este. Suscríbanse. Oscar Maidana. En 1933 se estrenó un clásico legendario del cine, King Kong. La cinta, protagonizada por Fry Wright, narraba la historia de unos exploradores que zarpaban hacia la isla de la Calavera en busca de la octava maravilla. Ahí se encontraban cara a cara con un simio gigantesco, King Kong. Ray Harryhausen, quien contaba con apenas 13 años en aquel momento, quedó impresionado con Kong. Aunque la primera cinta que lo inspiró a dedicarse al cine fue El Mundo Perdido, de 1925. Pero aún más, con cómo ese ser fantástico cobró vida gracias al trabajo de animación de Willis O'Brien. En ese mismo año, 1933, y también con 13 años, nuestro otro genio, Saul Bass, se encontraba estudiando la escuela secundaria y ya aspiraba a incursionar en el mundo de las artes gráficas. No sospechaba que unos pocos años después obtendría una beca para estudiar la universidad en las Artes League, en Nueva York. Y bueno, mucho menos sospechaba toda la revolución que iban a significar sus ideas para el mundo de las artes, sobre todo en el cine y la televisión. Pero ambos genios significaron también la mayor influencia para una enorme área de las artes visuales, la animación. Harryhausen tuvo sus inicios profesionales alrededor de 1938, cuando trabajaba en Puppetoons, el estudio de George Pal, y fue también por esos años que trabó amistad con una de las personas más importantes de su vida, Ray Bradbury, quien se convertiría en uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del siglo XX, pues es quien escribió una de las novelas más influyentes de todos los tiempos, Fahrenheit 451. De forma irónica, la propia vida lo llevaría a un escenario histórico que en aquel momento parecía extraído de la ciencia ficción y que lo marcaría para siempre, la Segunda Guerra Mundial. Ray estuvo activo en el ejército y las experiencias que tuvo ahí lo moldearon no solo a nivel personal, sino también como artista. Pero fue en 1953 cuando le llegó una gran oportunidad, la primera película donde él sería el director de animación y efectos especiales, La Bestia de las 20.000 Brazas, más conocida como el monstruo de los tiempos remotos. Curiosamente, un año más tarde, en Japón, llegaría la primera entrega de una de las sagas más importantes de todos los tiempos. Así es, hablamos del debut de Godzilla. Y esta película en particular encendió la furia de Harryhausen, pues decía que el lagarto gigante era una copia descarada del monstruo que él creó en 1953. Su desprecio hacia Godzilla aumentó con los años, pero más adelante hablaremos de eso, pues está bien bueno el chisme. Tras varios éxitos en cartelera, en donde él sería el encargado de la animación y los VFX, en 1963 llegó a la gran pantalla su primer éxito internacional, Jason y los Argonautas, en donde nos deleitaría con toda la experiencia en animación que había adquirido durante toda la década de los 50, y demostró sus asombrosas capacidades con la animación stop motion, que era en ese entonces la mejor forma, si no es que la única, de dar vida a criaturas fantásticas tridimensionales, hacerlas convivir e incluso combatir contra actores de carne y hueso gracias a las bondades que empezaba a proporcionar la tecnología de aquella época. Sobra decir lo influyente que fue esta cinta para futuras generaciones de artistas. Harryhausen empezó la década de los 60 con el pie derecho. Y sí,
Por esos años también Saul Bass se encontraba en la cúspide de su carrera, pues en 1954 dejó impresionado a Otto Preminger con su diseño para el cartel de su película Carmen Jones, y fue tanta la impresión que le pidió que diseñara la secuencia inicial. Fue ahí donde Saul Bass puso a prueba sus conocimientos y cambió el cine para siempre, pues ahora las secuencias iniciales no solo serían el nombre de los actores, director, editores o demás personal de producción sobre un fondo, sino que ahora los intros de las películas contarían con animaciones que dejarían al público asombrado y a la expectativa. Así es, ahora los espectadores se encontraban ansiosos por ver la película tras un pequeño prólogo en forma de un genial intro animado, totalmente inspirado en el estilo Bauhaus que lo caracterizaba, pero sobre todo su capacidad de abstracción del mundo real. Convertir esto en esto. Es decir, su capacidad de crear símbolos que todo el mundo pudiera identificar con facilidad. Algo respecto a este tema abordó Wilson Bryan Kay en 1972 en su controversial libro Seducción Subliminal. Ahí habla sobre la capacidad del ser humano para simbolizar, pues menciona cómo la filósofa Susanne Langer estudió la necesidad casi instintiva de los humanos por crear símbolos y cómo eso nos diferencia de los demás animales. Bastante interesante si nos lo preguntan. Por cierto, Wilson Bryan Kay fue también quien culpó a Judas Priest de utilizar mensajes subliminales en su música y con ello incitar a dos adolescentes a perpetrar una tragedia. Pero eso es otra historia. Continuemos. En 1958, asombrado por su trabajo, el mismísimo Alfred Hitchcock lo invitó a trabajar con él, y fue así como realizó el póster y el intro animado de Vértigo. Pero la mancuerna Bass-Hitchcock no se detendría ahí, pues el diseño y animación de Bass también estaría muy presente en Intriga Internacional, que fue la película que inspiró a Albert R. Broccoli para crear al mismísimo James Bond cinematográfico. Y por supuesto, en Psicosis. Pero su genialidad no se quedó solo con Hitchcock, pues más adelante Stanley Kubrick lo contrató para hacer la secuencia inicial de Espartaco y unos años más adelante para el emblemático póster de El Resplandor. También es importante mencionar que inspiró a varios artistas con su estilo gráfico. Ejemplo de ello fue Lance Wyman, quien creó toda la identidad gráfica del metro de la Ciudad de México. ¿Recuerdan que mencionamos anteriormente sobre la animadversión que sentía Harryhausen hacia Godzilla? Pues, en 1954, tras el estreno de la primera película de Godzilla, King of Monsters, Ray inmediatamente identificó varios elementos en el kaiju japonés que le recordaban el lagarto gigante que había hecho para el monstruo de los tiempos remotos del año 53. Y desde ahí consideró a Godzilla no solo como una copia descarada de su trabajo, sino también como una versión de mala calidad, ya que Toho, la productora detrás del filme, optó por utilizar un disfraz en lugar de animación. Pero esto no se quedó ahí, pues en 1962 se estrenó King Kong vs. Godzilla. Esta película significó otro golpe para Harryhausen, ya que él sintió que su mentor Willis O'Brien lo traicionó de alguna manera. La decepción. La traición, amigo. Involucrándose de forma creativa en las primeras etapas del proyecto. Se dice que el desprecio de Harryhausen hacia Godzilla solo creció conforme pasaban las décadas, pues hay testimonios de asistentes a convenciones a los que Ray se negaba a dar autógrafos por el simple hecho de portar una playera de la lagartija gigante. Y si piensan que ese dato de Harryhausen con Godzilla es interesante, prepárense para este dato de Saul Bass. A él no solo se le debe la creación de logos tan importantes como el de Quaker, Kleenex, AT&T o el de Warner Music, sino que él fue el primero en utilizar computadoras para hacer animación. Así es, para la secuencia de apertura de Vértigo del año 58, Bass se apoyó en lo que en ese entonces era una tecnología prácticamente desconocida por el público en general y temida por otros. Hablar de computadoras a finales de los años 50 es el equivalente a lo que significan los gráficos generados por inteligencia artificial para nuestra década. Entonces, Saul Bass, al animar sus diseños con ayuda de computadoras a finales de los años 50, se consagró como el padre de las motion graphics. Y sí, las motion graphics no solo son parte crucial del cine y la televisión, sino de todas las artes visuales como las conocemos. Pero a pesar de que el último trabajo de Saul Bass como animador fue la secuencia de apertura de Casino en 1995, dirigida por Martin Scorsese, fue tanto su impacto que Steven Spielberg pidió que se emulara su estilo para los créditos iniciales de Atrápame si puedes del año 2003. Por otro lado, Ray Harryhausen inspiró a varias generaciones de artistas, pero hubo unos nombres clave que, de no haber sido por Ray, no serían los íconos que serían actualmente. Nos referimos a George Lucas, el mismo Steven Spielberg, James Cameron y también John Lasseter.
y Peter Jackson. Estos dos últimos son grandes referentes de la animación. Lasseter es una de las mentes maestras detrás de Pixar, quienes en 1995 estrenaron Toy Story, la primera cinta de animación hecha íntegramente por computadora. Y claro, Peter Jackson, que con su estudio de efectos especiales VFX, cambiarían para siempre cómo se harían las películas, gracias al Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo del 2001. Ahí cobraron vida criaturas y mundos fantásticos gracias a la animación 3D y a los VFX. Por cierto, ¿han visto las primeras películas de Peter Jackson? Están bien bizarras, vale la pena darles una oportunidad. Es decir, debido al genial trabajo de Ray Harryhausen, existe la animación 3D y ahora casi todas las películas se filman en una pantalla verde. Pero como en todas las historias, siempre hay un lado oscuro. Estos genios de escasa cabellera de alguna forma también arruinaron las artes visuales, y antes de que arrojen sus palomitas a la pantalla, permítanme explicarlo mejor. Buzz y Harryhausen indirectamente crearon dos cosas que han lastimado mucho al cine y el diseño en general. Del lado de Buzz, le debemos la creación y masificación del diseño minimalista, que actualmente se ha empleado hasta el cansancio, además de estar haciendo demasiado homogéneas las identidades gráficas y con eso restándoles personalidad. Y por el lado de Harryhausen, la sobreexplotación de la animación 3D para abaratar costos. Porque sí, gracias a la enorme influencia de Saul Bass, tenemos intros animados asombrosos como este. Oigan, ¿sabían que Cowboy Bebop cambió para siempre la narrativa visual del siglo XXI? Inspirando incluso películas latinoamericanas como Nicotina del 2004 y hasta este de aquí. A su vez, gracias a la influencia de Harryhausen contamos con genialidades como esta. O esto. Pero ambos también inspiraron este tipo de aberraciones. Sin embargo, creo que lo que más destaca entre lo que impulsaron estos dos genios, nacidos ambos en 1920 por cierto, son las obras maestras que se llevaron a cabo debido a su ejemplo. Como estos dos genios del cine, existen otros que no son lo suficientemente reconocidos, no por ello menos importantes. Por eso mismo, los invitamos a conocer más sobre sus obras y disfrutar su enorme legado en forma de películas, ilustraciones e increíbles historias. Hola, soy Oscar Maidana y te invito a ver estos videos relacionados.